Adictos a la adrenalina, bienvenidos a casa 911 Policía. El 5 de mayo de 2020, a las 8:15 de la mañana, en Sparks, Nevada, Estados Unidos, la policía recibió una llamada de un empleado de una tienda que reportó un robo. Un hombre había robado alcohol y huyó en una camioneta gris y negra. Solo minutos después, los oficiales avistaron el vehículo. Lo que comenzó como un robo menor rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Los oficiales intentaron detener el vehículo, pero el sospechoso, Joseph Patrick Williams, de 39 años, se negó a detenerse. La camioneta dio un tirón hacia adelante, luego se detuvo y después aceleró de nuevo. Una inquietante incertidumbre llenó el aire. A medida que continuaba la persecución, un sonido como de un disparo resonó desde la camioneta del sospechoso. La tensión aumentó. Más tarde, los oficiales descubrieron que Williams tenía un historial violento, incluyendo agresión con un arma mortal. Pasó semáforos en rojo, cruzó medianas e incluso condujo hacia el tráfico en sentido contrario. ¿Qué haces cuando un hombre muestra desprecio por cualquier vida, incluyendo la suya propia? La policía desplegó bandas de púas y realizó 2 maniobras PID. Finalmente, la camioneta de Williams quedó inutilizada. Pero incluso entonces, intentó embestir los autos patrulla. Los oficiales abrieron fuego cuando aceleró hacia ellos. Fue solo después de que el polvo se asentó que Williams salió del vehículo vivo. Fue detenido, atendido en el hospital, y más tarde se le encontró con una pistola semiautomática cargada. El peso de lo que pudo haber pasado aún persiste. Drama real. Consecuencias reales. No te lo pierdas. Suscríbete hoy. Who's the supervisor? Come on, bring your hands up. Check the car. Check the car. El 12 de noviembre de 2023, a las 8:42 de la mañana, en el condado de Ocala, Florida, Estados Unidos. Los diputados respondieron a quejas sobre un vehículo circulando por McLaren Circle, tocando la bocina desde las 3 de la mañana. Lo que parecía una queja por ruido pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. In your car or walking up? Llegó una segunda llamada. El conductor, Marky Jackson, de 22 años, supuestamente había robado un vehículo y estaba enviando amenazas a su novia. Ella mostró a los diputados textos con una imagen, lo que parecía un supresor apuntando a su tablero. Pat him down, please. What's that? Pat him down. What I'm getting patted down for? Do you have any weapons on you? No. Okay. What I'm getting patted down for? Because you're getting patted down. Why? Do you have any weapons on you? No, I don't have no weapons Okay. on me. A las 9:09 de la mañana, Jackson regresó a la escena. Fue detenido, registrado, esposado y colocado en la parte trasera del auto patrulla del diputado Hernández. La tensión era alta, pero todo parecía bajo control hasta que un fuerte Where's our estallido car? lo cambió todo. Do you know your tag number off the top of your head? Okay, it's okay. What? Oh! Where? Right there? Jesse, are you okay? Get in the house! Get in the house! Jesse! Get back! Where is he? Where is he? Pensando que había sido baleado, el diputado Hernández gritó disparos y disparó al auto patrulla. El sargento Roberts se unió, pero no había arma.
no había amenaza. El sonido había venido de una bellota golpeando el techo. Jackson no resultó herido. El caos había sido real, pero construido sobre una falsa alarma. I don't know. It felt like it. Jesse, move over to me. I got you. Move over to me. Jesse, come back. Mark vehicle right there. Dude, am I hit? Come on. Let's get further back. Drop the ball! Drop it! Drop the ball! Drop it! El 6 de agosto de 2020, alrededor de las 4:16 de la tarde, en Menor, Nueva Jersey, Estados Unidos, los oficiales de policía respondieron a una llamada al 911 sobre un hombre actuando de manera errática cerca de la avenida Wellington. El calor del verano brillaba en la carretera, pero la verdadera tensión vino de lo que estaba por suceder. Hey, buddy, you all right? What's wrong, man? Why don't you just come here and take a seat for me? One started amber from me, he's bleeding from the neck. Looks like he might have been stabbed or something. Sit down for me, boss. Los oficiales llegaron y encontraron a Neil Johnson, de 30 años, deambulando dentro y fuera de un área pantanosa al lado de la carretera. En su mano había una botella de vidrio rota, afilada, impredecible. Cuando le pidieron que la soltara, se negó. Y luego se negó de nuevo. Where you sliced his neck with, but he's telling us to shoot himself. Drop the bottle, man. Drop the bottle. Drop it. Just drop the bottle, man. Yo, just drop it. We're gonna get you help. Drop the bottle. Drop the bottle, man. We don't want to hurt you. Drop the bottle. Durante 14 largos minutos, los oficiales intentaron calmar a Johnson. Bloquearon el tráfico, le dieron espacio, ofrecieron ayuda. Pero de repente, Johnson se abalanzó hacia adelante con la botella levantada. Un momento de decisión. Los oficiales dispararon. Johnson colapsó. Stop the bottle! Stop! Stop the bottle! Drop it! Drop the bottle! Drop it! District 1, shots fired. District 1, shots fired. Stay in the car! Stop! Stop it, man! Stop it! 16 District 1, shots fired. Stay in your car! Stay in your car! Drop the bottle! Drop the bottle! We can help you! Drop it! Drop the bottle! Drop the bottle! Open your hand! Open your hand! Open the hand! Alright, he's out of it. He's out. Amir Johnson fue trasladado al Centro Médico Regional Atlantic, donde fue declarado muerto alrededor de las 6 de la tarde. Su muerte ahora forma parte de una investigación oficial sobre el uso de la fuerza. 3 oficiales estuvieron involucrados. Nadie más resultó herido. Pero el siguiente que ocurrió fue enriquecedor. We want to help you! Come on, buddy! We want to help you! Come on, man! Give us your hand! El 10 de mayo de 2024, a las 10:53 de la mañana, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, un patrullero estatal estaba sentado en su auto patrulla en una estación de servicio BP en Donald Lee Hollowell Parkway. Lo que captó su atención fue una Dodge Ram TRX roja, tinte de ventana ilegal, moviéndose rápido. Lo que no sabía, esa camioneta nunca llegaría a su destino. El oficial comenzó a seguirla. Al principio, sin sirena. Solo observación. Pero la camioneta siguió acelerando, demasiado rápido, demasiado agresivo. La persecución se volvió oficial. Mientras la rama aceleraba a través de curvas residenciales, otro vehículo apareció para bloquear la carretera. Segundos después, todo se quedó quieto. La Ram se había estrellado, destrozada. El asiento del conductor parcialmente expulsado de la cabina. La sangre se filtraba a través del metal retorcido. El conductor, todavía atado, no se movía. El oficial ni siquiera pudo acercarse. Era demasiado tarde. El conductor fue identificado como Kewan Tucker de Atlanta. Se encontró un arma fantasma cargada en una mochila en el piso del tablero. Se recuperó cocaína crack sospechosa. Tucker tenía una orden activa por hurto en el condado de Douglas.
murió en el lugar. La carretera volvió a estar en silencio, pero marcada para siempre. Crudo, sin filtros y real, suscríbete antes del próximo lanzamiento. The race is in Atlanta also is going to be a single vehicle, 1050, just a violent vehicle. Hey, Rose, you got a fire extinguisher? No. El 1 de noviembre de 2023, alrededor de las 7 de la mañana, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, 2 oficiales del NYPD en patrulla de rutina fueron alertados por su lector de placas. Un Honda HR-V negro del 2022, buscado por un doble homicidio, acababa de pasar. En momentos como estos, todo cambia: la acera, el silencio, incluso el aliento en tus pulmones. So what's going on? I'm just waiting until my shift starts. Where are you working? TA at the Coney Island Yard for a construction flight. You're staying for 1 second. Hold on. Los oficiales se acercaron. El conductor era Jason Pass, de 47 años. Estaba sentado tranquilamente, solo, en el asiento delantero. Los oficiales hablaron con él con calma, intentando entender la situación. Pero sin previo aviso, Pass salió del vehículo y corrió. What you got there? What is that? Get on the ground right now. Get on the ground right now. Keep your hands up. Get on the ground. Just drop the knife, Jason. That's all we're asking. Right? Just do us that favor and drop it. You know you want to. Am I right? She's been there a long time, right? So can you please drop the knife for us? Mientras los oficiales lo perseguían, Pass sacó un cuchillo. Llegaron refuerzos. Durante 28 largos minutos, hablaron con él, suplicaron, le dieron espacio. Pero entonces, él se abalanzó. 5 oficiales abrieron fuego, descargando un total de 17 disparos. Pass colapsó en el concreto. Jason Pass fue declarado muerto en el hospital NYU Langone. En la escena, los oficiales recuperaron el cuchillo. El hombre buscado ya no estaba, pero el peso del enfrentamiento permanecería con esos oficiales. Cada disparo, una decisión que nadie nunca quiere She's tomar. been there a long time, right? So can you please drop the knife for us? El 19 de junio de 2022, a las 9:21 de la noche, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, un oficial de la patrulla estatal de Georgia observó un Chevrolet Impala blanco sin placa de matrícula girando hacia la avenida Custer. Se inició una parada de tráfico rutinaria, pero lo que siguió fue todo menos rutinario. El conductor, identificado más tarde como Willie Lipostow, de 39 años, no se detuvo. Aceleró, zigzagueó entre autos, pasó semáforos en rojo, convirtiendo las calles de la ciudad en un corredor de peligro. Los oficiales intentaron una maniobra pi, pero Postel siguió adelante. Imprudente, desafiante, implacable. Tras una segunda maniobra pi, el auto de Postel giró. Saltó por el lado del pasajero y huyó a pie. Los oficiales le ordenaron que se detuviera. No lo hizo. Incluso cuando cayó, se negó a obedecer órdenes. Se desplegó un taser. Finalmente fue detenido, enojado, intoxicado y resistiéndose hasta el último momento. Los oficiales encontraron botellas de alcohol abiertas en el auto, vodka, cerveza y una escopeta calibre 12 en el maletero. Su licencia estaba suspendida y tenía múltiples antecedentes por delitos graves. Postel fue llevado para un chequeo médico y luego ingresado en la cárcel del condado de Fulton. Una noche que pudo haber terminado en tragedia, detenida justo a tiempo.
El 17 de noviembre de 2022, alrededor de las 5 de la tarde, en Chillicothe, Ohio, Estados Unidos, el sargento M. Cochran estaba terminando su turno. Sin chaleco, solo con papeleo. Estaba en el complejo de aplicación de la ley, detrás de una puerta segura, un espacio donde los oficiales usualmente se sienten seguros. Pero la seguridad, esa tarde, se haría añicos. Hi. Get a couple more officers. What's going on? Somebody said they're gonna hurt my family. They wanted me to hurt kids. I can't do it. Un hombre apareció en la puerta trasera, Nicholas Mitchell, de 42 What's going años. on? Tocó. El sargento Cochran abrió la puerta y preguntó qué necesitaba. La voz de Mitchell tembló. Alguien dijo que lastimarían a mi familia. Quieren que lastime a niños. No puedo hacerlo. Okay. Fue un momento cargado de confusión y temor. Okay. I gotta do this. Whoa, 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 whoa. Put that down. Put it down. Put it down. Put it down, buddy. Put it down. Entonces, tengo que hacer esto, dijo Mitchell y sacó un arma. En un instante, las balas volaron en ambas direcciones. Un tiroteo a quemarropa en un pasillo destinado a la rutina. Ambos hombres fueron alcanzados. Ambos cayeron. No había tiempo Whoa, para whoa, pensar, whoa, whoa, solo whoa, whoa, instinto. whoa. Put that down. Put it down. Put it down. Put it down, buddy. Put it down. Mitchell sucumbió a sus heridas en el hospital. El sargento Cochran resultó gravemente herido. Una bala atravesó su pulmón, magulló su corazón y perforó su hígado. Pero sobrevivió. Después de múltiples cirugías y una larga y dolorosa recuperación, regresó. Un recordatorio, incluso detrás de puertas cerradas, el peligro puede encontrar su camino. El crimen real nunca se detiene. Mantente informado suscribiéndote ahora. County dispatcher by Peter Louise, 15. I'm sending squads that way now. We got him out back too far. Hey, you okay? I got you. El 14 de enero de 2025, a las 9:58 de la noche, en la Interestatal 40 en Arkansas, Estados Unidos, el patrullero Jalen Evans estaba monitoreando el tráfico cerca del marcador de la milla 278. Una Chevrolet Silverado o azul pasó volando a 87 millas por hora en una zona de 65. El radar lo confirmó. Y lo que comenzó como exceso de velocidad se convirtió en algo mucho más peligroso. El conductor no redujo la velocidad. Se fusionó, cambió de carril erráticamente y luego pisó el acelerador aún más fuerte. Las luces y sirenas no significaron nada. Huyó, cortando a través de los 3 carriles, rozando autos en el arcén. Una amenaza rodante. Cerca del marcador de la milla 281, el patrullero Evans realizó una IVV, intervención de vehículo táctico. La maniobra fue precisa. La camioneta perdió el control y se detuvo violentamente. El hombre dentro no se resistió. Estaba borracho, empapado en orina y en silencio. Drop your hands! Do not drop your hands again! I will shoot you! Do not drop your hands! Keep your hands up! El conductor era Calvin Street. Dentro del vehículo, una Bud Light abierta, derramada en el suelo. Su nivel de alcohol en sangre, 0.120. Tenía una licencia suspendida y violó las restricciones de bloqueo de encendido. Un hombre borracho sin frenos en una autopista llena de extraños. El 23 de mayo de 2023, en Johnston, Rhode Island, Estados Unidos, se recibió una llamada sobre actividad sospechosa cerca de Legion Court.
Thomas May, de 44 años, dijo que escuchó ruidos de golpes cerca de la ventana de su hija y vio a su vecino, James Harrison, con una escalera. Charison huyó cuando fue confrontado. Los oficiales investigaron pero no encontraron señales de entrada forzada. Charison se negó a responder cuando fue contactado. May solicitó una orden de restricción por invasión de propiedad. La amenaza se sentía sin resolver, pero nadie sabía qué horror se desencadenaría la mañana siguiente. El 24 de mayo, el oficial Hawkins regresó. Lo que encontró lo destrozó todo. La hija de 15 años de May estaba tirada en el patio, baleada. Su padre, Thomas May, fue encontrado en el garaje, muerto por una herida de bala en la cabeza. La chica, apenas aferrándose a la vida, nombró a James Harrison como el tirador. Los oficiales descubrieron otra escena. Janet Harrison, la madre de 83 años de James, fue encontrada muerta dentro de su casa. La cacería humana comenzó. Horas después, James Harrison fue visto cerca de un cementerio. Rodeado por oficiales, salió de su auto y levantó un arma. Una ráfaga de balas terminó con todo. Harrison fue asesinado en el lugar. Ningún oficial resultó herido. Pero el costo emocional fue pesado. El 4 de diciembre de 2024, en Fort Smith, Arkansas, Estados Unidos, el despacho alertó a los patrulleros estatales. Los diputados del condado de Sebastián estaban persiguiendo un vehículo que huía. Se movía rápido por las calles de la ciudad y la situación estaba escalando. Otro sospechoso huyendo. Otro día al límite. La persecución serpenteó a través de intersecciones, zigzagueando entre el tráfico y los cruces. Cuando el vehículo llegó a la avenida North Greenwood y la avenida Grand, un patrullero tomó el control. Vio un hueco en el tráfico y su movimiento. La intervención táctica del vehículo funcionó. El auto del sospechoso chocó contra una barrera de concreto y una caja de control eléctrico. Saltaron chispas. La persecución había terminado. El sospechoso, Yardley Leonard, salió tambaleándose y se rindió. Sin pelea, sin disparos, solo rendición. Leonard pidió ser llevado al hospital. Fue atendido y luego puesto bajo custodia. Los cargos incluyeron huida grave, violación de libertad condicional, no comparecer y daño criminal por daños que excedieron los $5,000. Las calles volvieron a estar tranquilas, pero el rastro de destrucción en papel permaneció. El 27 de junio de 2023, alrededor de las 2:30 de la tarde en Pine Bluff, Arkansas, Estados Unidos, se recibió una llamada al 911 informando sobre un Lincoln MKZ Hybrid plateado que circulaba peligrosamente a alta velocidad por el arcén de la primera, 530 cerca del marcador de milla 30. Para la mayoría de las personas, el arcén es un lugar de seguridad en emergencias. Para este conductor, se convirtió en una pista de carreras personal. El jefe Greg Shapiro, estacionado cerca, intentó alcanzarlo. Momentos después, el sargento Jeff Preston vio el mismo vehículo volando por la salida 36. Supo de inmediato que no era una llamada común. Las velocidades superaron las 120 millas por hora. Las sirenas aullaban. Las luces destellaban. Pero el conductor, identificado más tarde como Casey Register, seguía adelante, zigzagueando entre el tráfico y luego regresando al arcén como si fuera el dueño de la carretera. Los oficiales sabían, si no lo detenían pronto, alguien podría morir.
Cerca del marcador de milla 43, el sargento Preston realizó una TVI, intervención táctica de vehículo. El auto de Register giró, chocó contra la barrera, rebotó hacia atrás, golpeando la unidad patrulla de Preston. La persecución había terminado. Los oficiales encontraron aceite de THC y una pipa de vapeo dentro. Register fue tratado por heridas menores y luego ingresado en la cárcel. Los oficiales regresaron a casa esa noche, pero los ecos de su decisión seguramente permanecieron. El 13 de febrero de 2024, a las 12:40 de la madrugada, en Modesto, California, Estados Unidos, el oficial Clayton Kino detuvo un vehículo cerca de la intersección de Paradise Road y South Martin Luther King Drive. La conductora entregó su licencia. El pasajero, Mark Cobb Jr., de 41 años, dio un nombre que no era el suyo. How we doing? You hit me from my headlight, huh? Headlight and a taillight, dear. I know, and I've got to get it fixed. All right. I put a new one in there, but it won't cut off that. You probably got a little bit of a wiring issue, don't you? Yes, I'm working on it. A primera vista, era solo otra parada. Pero algo se sentía extraño. El oficial Kine pidió refuerzos. El oficial Rafael Campos llegó y mantuvo la vista en los sospechosos. Mientras Keener preguntaba a la conductora sobre la verdadera identidad del pasajero, algo cambió en el aire. La calma antes de la tormenta. Yeah, please. I don't believe you did. Cuando le pidieron a Coque que saliera, no levantó la mano izquierda. En cambio, alcanzó algo. El oficial Campos se inclinó para sujetarlo, y en ese instante, Coque sacó un arma. Estalló el caos. Ambos oficiales dispararon. El oficial Kine incluso intentó usar su taser. Put your hand up! Shit, man. I'm gonna tase you. You're not taking me, bro. B41, give me 1033. I'm gonna tase you. You're not taking me, bro. B41, give me 1033. B41, shots fired. Suspect on the way. Get to cover, get to cover. Get on the ground. Get on the ground. Don't reach for that. Don't reach for it. Coque fue baleado y desarmado. Los oficiales no dudaron. Proporcionaron ayuda médica inmediata mientras esperaban a los paramédicos. Fue llevado a un hospital local para recibir tratamiento. Una vez dado de alta, enfrentaría cargos por intento de asesinato de un oficial de policía, posesión de arma de fuego por un delincuente y uso de un arma de fuego durante un delito grave, entre otros cargos. Captura cada segundo de adrenalina real. Suscríbete hoy. El 21 de marzo de 2024, a las 6:02 de la tarde, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, 5 oficiales de civil detuvieron un vehículo en la cuadra 3800 de West Ferdinand en Humboldt Park. ¿La razón? Una infracción por no usar el cinturón de seguridad. El conductor, Dexter Reed Jr., de 26 años. Open the door now! Open the door now! Pero esto no sería una parada rutinaria. Los oficiales rodearon la SUV con armas desenfundadas, gritando órdenes, baja las ventanas. Reed no respondió. El silencio era pesado, luego vinieron los disparos. Según los investigadores, Reed disparó primero, alcanzando a un oficial en la muñeca. Lo que siguió duró solo 41 segundos. Open the door now! Open the door now! Open the door now! Open the door now! Los oficiales respondieron al fuego, 96 disparos en total. Reed salió del vehículo y colapsó. Se recuperó un arma de fuego del asiento del copiloto. Varios oficiales fueron hospitalizados, uno herido, otros para evaluación. Reed fue declarado muerto. Shots fired. El incidente desató indignación pública y preguntas sobre el uso de la fuerza y los protocolos.
Sin embargo, entre los números y los titulares, una verdad permanece. En segundos, el miedo, la reacción y el destino colisionaron en un intercambio mortal. And my gun is over there. Where is it? Down over there. Hey, St. Louis' gun is somewhere. Look, we have it. El 30 de noviembre de 2022, a las 12:50 del mediodía, en Estados Unidos, los oficiales respondieron a un presunto robo en curso. 2 individuos fueron vistos huyendo en un vehículo. Uno de los sospechosos salió corriendo y escapó. El otro se quedó atrás, pero no para rendirse. Los oficiales persiguieron a pie al sospechoso que huyó. Ella se resistió violentamente, ignoró órdenes repetidas, rodó, pateó y maldijo. Los oficiales desplegaron una pistola eléctrica, pero incluso entonces, ella gritó, "No me estoy resistiendo". Su desafío fue tan sonoro como peligroso. What you got back? Put your f***ing hands behind your back. Put your hands behind your back. Get tased again. No, please don't. Taser, taser, taser. Lay her in the stomach. Hey, that's occupy one more time. Mientras los oficiales intentaban detenerla, el segundo sospechoso reapareció desde el vehículo, esta vez con un objeto metálico. Sin previo aviso, golpeó a un oficial en la cabeza y luego desapareció entre la multitud. Se desplegó gas pimienta mientras las tensiones escalaban. Hey, there was La one more in multitud that se car. acercó. There's one more. Don't f***ing move. Don't f***ing move. I'm not gonna f***ing tell you again. Put your head behind your f***ing back. Do it now. Un sospechoso fue arrestado. El otro, el que golpeó al oficial, sigue prófugo hasta el día de hoy. El oficial herido se retiró médicamente más tarde debido a un trauma craneal duradero. Lo que comenzó como un robo menor se convirtió en un ataque brutal que cambió una vida para siempre. Hey, just keep the crowd back. Hey, do we have the 10-15 for whatever happened here? Hey, back up before you all get sprayed. This is your last warning. Back up right now. Hey! Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground! You have that. Go back. Let's go. Encore Tripolis Chase. Lo que compartimos no es solo metraje de peligro, es la realidad de las elecciones y las consecuencias. Desde encuentros violentos hasta un simple error en una playa soleada, cada historia es un recordatorio. En el mundo real no hay guión ni segunda toma. Lo que sucede en estos momentos puede cambiar vidas para siempre. Así que dejemos que estas historias abran nuestros ojos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa 2 veces antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, deja una marca más profunda que cualquier película. Mantente seguro y nos veremos en el próximo video.